Muy buenas, bienvenidos un día más a Betatech. Estoy en Madrid por un viaje de trabajo, pero he conseguido sacar unos pequeños minutos para hacer un vídeo así rápido con vosotros. Así que, buscando un tema así del que poder hablar, se me ha ocurrido que podríamos hablar un poco de los diferentes paradigmas de programación que hay. Así, para dar un poco de culturilla general al mundo developer. Pero primero tenemos que definir qué leches es un paradigma de programación, que quieras o no, es un palabra que da un poco de miedo, asusta un poco a primera vista. Pues bien, un paradigma no deja de ser un estilo de programación. Es una forma de hacer las cosas. Y normalmente hay lenguajes que se adaptan mejor a un paradigma o a otro. Por lo que normalmente asociamos cada lenguaje a qué paradigma es más fácil representar con él. Por ejemplo, siempre se dice que C o C++ son un paradigma imperativo procedural, o que Haskell es un lenguaje funcional, por entendiendo que es del paradigma de lenguajes funcionales. Pero bueno, al final un paradigma viene definido por muchísimas cosas. Entre ellas tenemos varias. Por ejemplo, el modelo de ejecución del programa, si permite tener efectos colaterales o no. Un efecto colateral significa que, por ejemplo, si yo tengo una función, esta función no solo devuelve un resultado, sino que me modifica el estado de la aplicación. Por ejemplo, una función que me devuelve la suma de dos números más la suma de una variable global o estática. Si esta variable vale 0, la suma será la suma de la entrada, pero si esta variable ahora vale 1, porque al llamar cada función se incrementa un contador o algo, a la segunda llamada me va a contar la suma de los dos valores más 1, por lo tanto no es repetible. Y entre otras cosas, un paradigma de programación incluso puede venir definido por cómo se escribe un lenguaje, qué sintaxis tiene. Y al final, de paradigmas hay un montón. Pero aquí al final voy a hacer un pequeño resumen y voy a comentar solo los que para mí son más conocidos o que se ven en más ocasiones durante la carrera de un developer. Y además cabe destacar una cosa, que esto es muy importante. Los paradigmas hay muchos que no son autoexcluyentes unos con otros. Hay muchos lenguajes que son lo que se conoce como multiparadigma. Es decir, que un lenguaje puede ser de un paradigma imperativo procedural, ser un lenguaje de programación a objetos y además tener elementos de un paradigma funcional. Es decir, que no por poner la etiqueta a un lenguaje de cierto paradigma significa que solo puedes trabajar en él siguiendo esas reglas o ese estilo. Pues bien, el primero que vamos a explicar es el paradigma imperativo. Es el paradigma clásico. Si yo te digo que es un lenguaje de programación, seguramente me dirás la definición de paradigma imperativo. Básicamente definen un programa como un conjunto de instrucciones que van modificando el estado de la aplicación. Ejecutas A, ejecutas B, lo guardas en C, luego ejecutas D, si A, entonces ejecutas Z, etc. Esto sería un ejemplo claro de lenguajes tipo C, C++, Java, Python, lo que se ve en la mayoría de casos cuando hablamos de programación. Una variación del lenguaje imperativo podría ser lo que conocemos como lenguaje procedural, que más que una variación es como un hijo, ¿no? Es como una variación de este. Tenemos que no simplemente son procesos uno tras otro, sino que además estos bloques de procesos los podemos englobar en funciones, que a su vez pueden llamar a otras funciones. Y al final, tus procesos pasan de ser elementos básicos como una suma o imprimir en terminal a pasar a ser funciones que llaman a funciones, que llaman a dos funciones, que cada una llama a dos funciones, que al final combinan todos sus resultados para acabar dándote un resultado en pantalla. Y un poco también, siguiendo esa línea, tendríamos lo que se conoce como uno de los paradigmas del que más oiréis hablar, que es el de la programación orientada a objetos. Básicamente define que estos procesos o funciones se engloban en objetos que definen su propio estado. Es decir, una función no puede modificar el estado de toda la aplicación, tiene que modificar solo el estado del objeto al que pertenece. Por poner un ejemplo, imaginaos un coche que tiene las funciones acelerar, frenar y girar. Básicamente modifica su propio estado, modifica su velocidad, modifica su ángulo de giro, modifica su posición, pero no puede modificar el clima. El clima tendrá su propio estado y tendrá sus propias funciones que modifican este. Por ejemplo, el clima puede tener la función llover, que haga que de golpe caigan rayos, truenos y agua e inunden una carretera, que afectará al objeto coche, pero el objeto coche no tiene poder sobre los otros objetos. Aparte del lenguaje de programación de objetos, que lo vais a encontrar en todos lados, porque por ejemplo Java tiene un poco de programación orientada a objetos, al final el estilo es un poco parecido. En Python también puedes crear objetos y definir su estado. Entonces al final es un paradigma que se utiliza muchísimo, que te permite agrupar muy bien las unidades lógicas del programa en objetos que modifican su propio estado y que se comunican entre ellos. Pero aparte del OOP, hay otros paradigmas que están
ganando muchísimo terreno hoy en día y realmente desde hace bastante tiempo. Estos paradigmas los podríamos llamar así un poco en general como paradigmas de lenguajes declarativos o algo. Son paradigmas donde el programador no define cómo se hacen las cosas, que es lo que haces en los lenguajes imperativos. Definen qué se hace. Y para que lo entendáis, el ejemplo más claro es SQL. En SQL tú no defines cómo se accede a la tabla, ni el orden en que se deben hacer los cálculos para que te devuelva el resultado que tú quieres. Tú defines qué quieres obtener. Quiero obtener estas columnas de esta tabla. Y el motor de bases de datos mágicamente interpreta lo que tú quieres hacer y ejecuta los procesos necesarios para hacerlo de la forma más eficiente posible. Y además tenemos otro paradigma que también está ganando mucho terreno, que es el funcional. Que bueno, a veces lo he visto englobado dentro del paradigma declarativo, pero no sé si exactamente lo podríamos llamar así. Pero bueno, definitivamente imperativo no es, así que bueno, diremos que es como una variación del paradigma declarativo. El lenguaje funcional se basa en la premisa de que ninguna función puede modificar el estado de la aplicación. Por lo tanto, tu programa es un conjunto de funciones que al final te devuelven un cálculo, un resultado. Las funciones, al no modificar el estado, en los paradigmas que son puramente funcionales se conocen como funciones puras, que vienen dadas por dos características. Básicamente, una función pura no puede modificar el estado del programa y además siempre devuelve el mismo valor dada la misma entrada. Es decir, la función random no sería una función pura porque dada la misma entrada te puede devolver un número u otro. Pero la función súmame A y B sin ofrecer ningún mecanismo de modificación de variables estáticas, ni globales, ni nada parecido, sí que es una función pura, porque dados los mismos A y B, siempre te va a devolver el mismo resultado. Este paradigma está ganando mucha fama porque al final, al tener las funciones puras que siempre te devuelven lo mismo dadas las mismas circunstancias de entrada, me refiero, son muy fáciles de testear y debugar. Es muy sencillo realizar test unitarios de estas funciones porque sabes y puedes predecir qué van a devolverte, sin depender de estar comprobando todo el rato el estado actual de tu aplicación, por lo que realmente son lenguajes que son menos propensos a errores si sabes cómo programar con ellos. Y además, como he comentado antes, hay muchos lenguajes que son multiparadigma, que afectan varios paradigmas, y una de las grandes ventajas de la programación funcional hoy en día es que la mayoría de lenguajes modernos como Python o JavaScript están incorporando muchos elementos de programación funcional. Si miráis el vídeo de Scraping Web que hice hace una semana o dos, yo mismo utilizo en Python la función map, que no deja de ser una versión en Python de una función de alto nivel, que es una función de Haskell o de cualquier programa funcional que se precie, que significa básicamente aplícame esta función a los elementos de esta lista. Como os digo, yo creo que siempre vale la pena que experimentéis. Si programáis en Python o JavaScript, os insisto a utilizar sus partes funcionales. Realmente os abre muchísimo la mente. Y si no programáis ni en Python ni en JavaScript, os recomendaría que probáis algún lenguaje puramente funcional, como por ejemplo Haskell. Yo tuve una asignatura en la carrera que era lenguajes de programación, donde nos explicaron un poco los paradigmas y tal, y hubo un semestre donde utilizamos Haskell, y realmente te ayuda muchísimo a abrir la mente y a pensar otras formas de atacar problemas, porque por ejemplo, al no tener efectos colaterales ni variables estáticas ni nada parecido, no puedes simplemente iterar una lista. Tienes que utilizar las funciones que te ofrece el lenguaje para poder hacer lo que sería un recorrido por esta lista de forma recursiva. Ya haré algún día un vídeo de básicos de Haskell o de lenguajes funcionales porque creo que puede ser muy interesante. Si os interesa, dejármelo en el comentario por favor porque me lo voy a apuntar y es un tema que realmente creo que puede ser bastante divertido porque realmente es un gran ejercicio a la hora de atacar problemas, el pensar de forma diferente en cómo resolverlos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ha sido así un pequeño vídeo improvisado rápido. Si os ha gustado, como digo, suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y darle like porque realmente me ayuda a ver qué os gusta y qué no. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.